Vamos a ver el capítulo 34 y nos vamos de los libros, del libro de la consolación, que son esos 4 capítulos que vimos: 30, 31, 32 y 33. Ahora vuelve nuevamente lo duro y obviamente Jeremías va a empezar a hablar nuevamente palabras que son fuertes, sí, pero en este capítulo sobre todo va a ser hacia Sedequías. Sedequías, quien fue el último rey de Judá. Ahí se terminó el linaje, porque ¿quién intervino? Nabucodonosor. Segundo. El otro vez dimos un dato, fuera de cámara, pero lo voy a dar ahora ya que estoy acá. Ya que trajimos a Nabucodonosor a colación, claro. Nabucodonosor primero y segundo, ¿tá? Para que sepan, son los reales Nabucodonosor. O sea, tendría que ser Nabucodonosor primero y Junior el segundo. Vamos a decirlo así. Hubieron otros Nabucodonosor después, pero no eran reales. ¿Qué quiere decir? Que ellos, eso, el tercero o cuarto, vamos a decirlo así, que vino después, tomaron el nombre de Nabucodonosor porque le daba más prestigio y fama política. Pero realmente no era el nombre de ellos, era como el nombre artístico, vamos a decirlo así. Pero no era el nombre real. Pero les convenía tener ese nombre porque le daba más favor dentro de la política o dentro de lo que venía a ser lo gobernal. Pero nada más que por eso. Ese es el dato. Soy Esteban, pero decime Nabucodonosor. Algo así. Y ese, el rey, la otra vez damos un dato también de que el rey Nabucodonosor II fue quien estaba realmente gobernando y fue quien puso a Sedequías como rey de Judá. Ese es el dato también que llama también la atención. Sedequías estaba, digamos, reinando, pero seguía órdenes de Nabucodonosor. ¿Ah? Así que bueno, después, si quieren, vean las clases anteriores de los capítulos. Bueno, vamos a ver este capítulo, el 34. Acá, palabra del Señor a través de Jeremías para Sedequías, este último rey de Judá. Bien, y bueno, vamos a ver este capítulo, bien, del 1 al 7, ahí vamos a ver la profecía directa hacia él, hacia Sedequías. Luego más adelante, de entre el 8 y el 11, va a ver como había un pacto, el cual no se cumplió, después que se quebrantó. Y en adelante, los últimos capítulos, ahí bueno, ya les estoy dando un poco de spoiler para que no se despeguen del video, porque dicen, qué aburrido, te lo voy a saber cambiar. No, no cambies. Ahí vamos a hablar un juicio sobre la inconsistencia, porque hubo un pacto y se incumplió. Entonces va a haber un juicio sobre ese incumplimiento. ¿Tá? Entonces vamos a empezar a leer ahí del 1 al 7, ¿sí? Y sobre este juicio hacia Sedequías. ¿Bien? Y dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. Si ustedes ven ahí en la palabra, hay una referencia que después, si ustedes quieren, búsquenla. De Jerusalén. Bien. Para los que, para que se entienda un poco más, capaz que no se entiende. El mismo cuando estamos leyendo la Biblia hay unas referencias, mismo, a veces aparece un número o una letra. Esa letra, abajo del todo, acá aparece una referencia. Esto, por fuera. ¿Tá? Buscamos esa letra y nos va a referir a otra palabra que aparezca en contacto y que sea semejante en la Biblia. Eso más que nada para estudiar. Exactamente, se dicen concordancias. Claro. Entonces, coinciden con otra letra, con otras palabras en otro libro, y así podemos estudiar en conjunto. Se puede hacer también así. No, pero por lo general esa referencia siempre aparece, digo, para que entendamos también un poco más de eso, si quieren buscar la información. Dice en el 2: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemaré con fuego. Y no escaparás tú de su mano, dice, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia. O sea que van a verse cara a cara. Y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti:
no morirás a espada. O sea, le dio una buena noticia dentro de todo. Dice, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueran ante de ti, las quemarán por ti y te endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca. Esos dos, digamos, esos nombres de, digamos, ciudades que dice ahí, venían a ser las dos ciudades más fuertes que quedaban hasta ese momento de Israel, ¿no? De Judá, vamos a decir así. Eran las dos últimas que quedaban y eran las más poderosas, digamos, en aquel entonces. Eran las últimas que quedaban. Porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Bien, eso que habíamos dicho hoy en principio, ese juicio directamente contra este rey. La buena noticia es que no va a morir cortado en pedazos ni apuñalado ni nada, sino que va a morir en paz, capaz que viejito o capaz que por alguna otra cosa, pero no, al menos no va a ser de esa forma tan sangrienta. Vamos a ver lo que es la violación del juicio que habíamos hablado hoy. Bien, a partir del versículo 8 al 11. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para, dice lo siguiente, promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo. Era muy normal eso, que tuviesen, no sé, el esposo y la esposa, una sierva para hacer las cosas de la casa, no sé si... Una mucama, una empleada, vamos a decirlo así. Pero vamos a pararnos a la palabra siervo. ¿Es siervo o sierva? ¿No? Porque decimos mucama acá y capaz que no leen de cualquier otra cosa. ¿Qué es una mucama en esa época? Cualquier dama de llave. Nada que ver. Pero vamos a pararnos esa palabra, a la sierva o al siervo, dice. Hebreo y hebrea, o sea que eran del mismo pueblo. ¿No? Que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. O sea, el pacto era ese. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Sí, se entendió, perfecto. Bien, ¿sí? Seguimos en la nota. Bueno, vamos a leerlo nuevamente. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén, ¿para qué? Para promulgarles libertad, o sea, darle libertad, que cada uno deje libre a su siervo, cada uno que tuviese ese siervo, lo deje libre, como si fuese uno más, ¿no? Y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno use a los judíos, sus hermanos, como siervos. O sea, capaz que era aceptable sí tener un extranjero como siervo, pero si era de tu propia sangre, de tu propio vuelo, no tenerlo. ¿Tá? Eso era la... ¿Sí? Vamos, continuamos adelante. A partir del versículo 10. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido, gracias, en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron, dice. Pero después, ¿qué dice? Qué raro, ¿no? Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Y acá, ¿quién se enojó? Sí. El Señor. ¿Por qué? Porque no cumplió el pacto. Bien, dice en el 12, vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Después ahí está la referencia, si le quieren buscar después, para hacer la conexión, aparece. Pero vuestros padres no me oyeron, qué raro, ¿no? Dice, ni inclinaron su oído,
Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando a cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre, o sea, dentro de un lugar importante. Tampoco es que se hizo a la ligera ni deliberadamente, se hizo y se hizo en un lugar importante. Bien, ¿cuál me quedé? En el 15, ¿no? Bien, vamos al 16. Dice, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo, y a cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os seáis siervos y siervas. Por tanto, y acá viene la palabra del Señor, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído, para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, pero miren la condición. Dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. A partir del 18 dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Acá, ¿quién está incluido? Sedequías. O sea, que tendría que hacer las cosas bien. O sea, el ser el ejemplo, no lo estaba haciendo. Que era, obviamente, el rey. Bien. Dice en el 18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, y a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. O sea, es un antiguo pacto que se hacía. Bien, se agarraba un becerro, se partía en varias partes. Bueno. No, literalmente se agarraba un becerro, sí. se partía a la mitad, un pedazo para allá, otro pedazo, y las personas que estaban haciendo ese pacto pasaban en medio. Era como algo... Pero era un pacto serio, real, y, o sea, se tenía que tomar con la seriedad que llevaba, pues era la representación. Bien, el becerro no representaba cualquier boba, era realmente un verdadero pacto, digamos, ¿sí? El pasar por el medio del becerro era como palabras mayores. En el 20 dice, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra. Cuando, esto es lo que habíamos hecho hace unas cuantas clases, y cada tanto se repetía esto, que cuando una persona era entregada a las aves del cielo para que se lo coman, o a las bestias, era algo totalmente deshonroso. ¿Ah? No era mejor morir a espada en una batalla a que te tiraran a los perros y te mataran a los perros. O que te mueras y en vez de prepararte un entierro digno, digamos, exacto, te dejen que bueno, que tu cuerpo se... Eso era lo más bajo que podría... Cuando nombran esto en la palabra, y no es la primera vez que lo nombran, lo hacen varias veces en la palabra, nosotros ya lo hemos visto, que es eso, es la deshonra total o la más baja, ¿bien? El morir así. En el 21, y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, dice, los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. O sea, acá en el momento el ejército babilónico se fue temporalmente. Cuando se había ido temporalmente, fue cuando el pueblo, para los que se entiendan con el contexto, Nabucodonosor estaba haciendo el control, digamos, en el pueblo, y hubo un momento temporal que ellos se fueron, el ejército, se fue. En ese tiempo temporal que se fue, es cuando los que tenían siervos, se habían arrepentido de todo lo que habían hecho con respecto al pacto de los siervos, y los toman nuevamente. Bien, entonces no estaban obedeciendo realmente la palabra, y el Señor es ahí cuando los castiga por no haber cumplido con el pacto que tenían que haber hecho. Por eso habla de eso. Bien, dice en el 22, he aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad. Pelearán contra ella y la tomarán, o sea, el pueblo babilónico. ¿Ah? Y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar
morador. Vieron que por lo general siempre, o casi siempre, habla de dejar un remanente. Pero acá en este capítulo, literalmente dice que no va a dejar morador. Claro, pasa que el remanente ya había sido llevado cautivo. Y de eso los que quedaron iba a exterminarlos a todos. Claro, pero ¿se acuerdan que cuando estábamos dando los capítulos anteriores, les cuento porque habíamos visto varias veces que pasaba que el Señor hablaba de esto, de sacar de raíz toda la maldad, todo lo que estaban haciendo mal, pero que siempre iba a dejar un remanente, o que dejaba un remanente y que a través de ese remanente, o sea, lo que quedaba, por eso remanente, lo que queda, con eso va a ser todo nuevo nuevamente. Pero en este capítulo, aparentemente, o no, aparentemente no va a quedar nadie. Más que aparentemente no va a quedar nadie. ¿Está? Pero digo, el Señor usa este pueblo extranjero, bien, Babilonia, que era un pueblo muy fuerte que estaba al norte de Israel. ¿Está? Si vemos los capítulos anteriores, porque pasa que estoy haciendo estos nombramientos, estos detalles porque tenemos compañeras nuevas en la clase. Cuando muchas veces en los capítulos anteriores nombra el pueblo del norte. Ese pueblo del norte es Babilonia. Y lo nombra de diferentes formas. El viento del norte y algunos detalles más. Siempre se va a nombrar a ese pueblo, Babilonia. A Babilonia. ¿Tá? Que es un pueblo que el detalle, para ir terminando con este capítulo, es que, por ejemplo, Jeremías no se lo llevan. El rey Nabucodonosor no se lo lleva preso. Lo deja libre. ¿Bien? Porque muchas veces algunos capaz que no piensan eso, pero sí. Fue el único, digamos, de los que estaban en el pueblo que el Señor dejó que a través de Nabucodonosor lo dejaran libre, y mismo Nabucodonosor pide y dice que no lo toquen, que no le hagan mal y hagan todo lo que él dice. O sea, otros se van cautivos, pero él no. Muchos capaz que pensaban que por haber dicho lo que dijo y todo lo que hizo, capaz que tenía que haber marchado con todo el pueblo para el exilio, digamos, pero no, en este caso no. Este es digamos, profeta se salvó a través de... Y Ya Dios ha hecho- lo guardó, claro. Lo respaldó y lo guardó su vida de no morir así a espada o que se lo lleven. Por obediencia Siervo. también. Claro, por ser siervo, por obedecer, porque él muchas veces pasó por determinadas circunstancias que le pegaron, lo escupieron, no sé, de todo, y él no reaccionaba a eso. Totalmente, él hacía caso a la palabra del Señor, no reaccionaba ante las críticas o los golpes, todo lo que recibía. Él sí hacia adelante. Si él capaz que se revelaba alguna de esas cosas, capaz que... Pero lo hacía en la intimidad con el Sí, Señor. o sea, sus quejas se iba ante el Señor, no es que se quejaba en público, ni hacía nada, porque cuando le ponen el... ¿Cómo se llama este? El yugo, El yugo. cuando le ponen el yugo, a él, alguien se acuerdan? Alguien se lo quiebra y empieza a decir cosas que nadie le mandó. Y él le estaba transmitiendo un mensaje de parte de Dios. Y él tenía todo el derecho a enojarse, de decirle de Es todo, como pero que él- estaba por él predicando con un ejemplo que el Señor le mandó y en el otro le dice, sí, a mí me dijo esto y que se lo saque y se lo pone. Y él en ningún momento reaccionó ni... y no habló de su parte, sino que él se fue hasta que, o sea, él se estaba apartando que el Señor le habló en el momento. Entonces él solo hablaba lo que Dios le decía. Entonces tenía un carácter bastante... sumiso. No, es como que ahora Claro. Ismael nos está contando esto y venga yo y le diga, no, lo que está diciendo él no es así, sino es otra cosa, y yo doy mi fundamento, y Ismael me dice, bueno, está, si es lo que el Señor te dijo que vos dijeras, bueno, que así sea. Eso, había una respuesta de Jeremías hacia ese otro profeta, que es falso, ¿sí? Pero no era una respuesta, digamos, de enojo, ¿no? Está bien, si es lo que el Señor te dijo, después vamos a ver los resultados más adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si a vos te va a ir bien o a mí, con respecto a la respuesta que le estamos dando al pueblo. Pero, a ver, no creo que haya sido el único profeta que haya aparecido. Hubieron varios. Ahí en Jeremías se nombran muchos de los profetas falsos.